Cuando el rezo no basta, el plomo habla por ti. A comienzos de los años 60, el aura sagrada de Joe Profaci empezaba a agrietarse. Detrás del rosario y la devoción, se escondía un líder aferrado al control, que trataba a sus soldados como peones de altar. Mientras él vivía como un santo patrón, sus hombres veían cómo los bolsillos seguían vacíos. Y en la calle, cuando el respeto se mezcla con hambre, la lealtad se tambalea. Fue ahí cuando surgió una figura que lo cambiaría todo. Joseph Magliocco, su cuñado, y Crazy Joe Gallo, un joven mafioso con la mirada afilada y sin miedo al infierno. Los Gallo no eran los típicos mafiosos de misa y corbata. Eran salvajes, irreverentes, y estaban hartos de que Profaci predicara como cura, mientras exprimía como tirano. En 1961 estalló lo que hoy se conoce como la Guerra Profaci. Fue la primera vez que una familia mafiosa se desangró desde adentro. Los Gallo secuestraron a varios capos de Profaci, incluyendo a su mano derecha. Era una declaración abierta. Tu palabra ya no es ley, viejo. Pero Profaci no era fácil de tumbar. Negoció, prometió paz, y cuando los suyos fueron liberados, respondió como solo lo haría un verdadero don, con una ola de ejecuciones que dejó claro quién aún mandaba. El Bronx, Brooklyn, Queens, todos sabían que si pronunciabas el nombre de Profaci, debías hacerlo bajito, porque si te escuchaban, podías amanecer dentro de un maletero con un rosario en el pecho. Joe era la combinación perfecta de paciencia y veneno. No se desesperaba. Esperaba su momento, y cuando llegaba, la justicia no caía del cielo. Caía con silenciador. Pero ya no era el mismo imperio. Las fracturas internas lo desgastaban. Las guerras lo envejecían y el FBI lo tenía bajo la lupa. Años de operaciones discretas empezaban a salir a la luz. Intervenciones, grabaciones, testimonios. El aura de santo ya no le servía para esconder la sangre en su túnica. Aún así, Profaci seguía firme. No delegaba, no cedía. Para él, la mafia era más que dinero. Era fe, era tradición, era orden. Y si alguien quería cambiar eso, tendría que tumbarlo con todo y altar. Pero hasta los santos mueren. En 1962, Joe Profaci fue diagnosticado con cáncer. Y mientras la enfermedad lo consumía en silencio, los buitres rodeaban su trono. Su cuñado, Magliocco, intentó seguir su legado, pero no tenía el respeto ni la astucia del viejo don. Y los Gallo, aunque golpeados, no estaban vencidos. El caos se avecinaba. Profaci murió el 6 de junio de 1962 en su mansión, rodeado de estatuas religiosas y cuentas de rosario. No murió a tiros, no en prisión. Murió en su cama, como pocos mafiosos pueden contarlo. Pero su muerte dejó un vacío. Y donde hay vacío, el hambre de poder se desata. Dicen que al morir, sus hombres rezaron un Ave María, pero la calle sabía que ese rezo no era por su alma, sino por la guerra que venía. Tras la muerte de Joe Profaci, la calma no llegó. Apenas se anunció el entierro, los demonios salieron a cobrar lo que la iglesia no pudo redimir. La familia que él construyó, la que dirigía con rosarios en el bolsillo y pistolas bajo el altar, quedó sin pastor. Magliocco no tenía ni el respeto ni el veneno de Profaci. Y los Gallo, que habían quedado heridos pero no vencidos, vieron su oportunidad. Volvieron con más rabia, con más plomo, y esta vez sin intención de negociar. La familia se dividió. Algunos querían seguir bajo el mando de Magliocco, otros le juraron lealtad a los Gallo. Y mientras tanto, otros capos como Carlo Gambino y Joe Colombo observaban desde las sombras. Sabían que cualquier movimiento en falso los podía arrastrar a una guerra mayor, pero también sabían que, en ese caos, había oportunidad de crecer. Magliocco, desesperado por mantener el control, cometió un error que selló su destino. Conspiró junto al ya viejo y ambicioso Salvatore Lucania, mejor conocido como Lucky Luciano, para asesinar a otros capos de las 5 familias. El plan era simple: eliminar a los rivales y tomar el control total.
Pero el secreto no duró mucho. El plan fue filtrado. Y quien lo denunció fue un nombre que hasta entonces no pesaba tanto: Joe Colombo. Colombo le llevó la información directamente a la comisión. Y ahí, en la mesa donde se deciden destinos de sangre, se dictó sentencia. Magliocco fue obligado a retirarse y, para sorpresa de muchos, Joe Colombo fue premiado con el mando de lo que ahora sería la familia Colombo. Así, el legado de Profasi terminó en manos de uno de los suyos, pero con otro nombre, con otra ideología y con una mentalidad mucho más moderna. La era de los santos había muerto. Nacía la era de los estrategas mediáticos, de los mafiosos que sabían posar para la prensa y mover fichas sin ensuciarse las manos. Pero los gallos no se quedaron quietos. Crazy Joe, el más temido de su linaje, declaró una guerra abierta contra Colombo. Fue la segunda guerra interna de esa familia, y esta vez las balas no respetaban ni misa ni calendario. Atentados, emboscadas, bombas. La ciudad volvió a teñirse de rojo por un trono que ya no tenía dueño legítimo. Mientras tanto, el nombre de Joe Profasi se convirtió en mito. Algunos lo recordaban como el último mafioso religioso, otros como un tirano disfrazado de devoto. Pero todos coincidían en algo. El vacío que dejó fue tan grande que ni 3 sucesores juntos pudieron llenarlo sin desangrarse. Y es que cuando un imperio se construye sobre la obediencia ciega, basta con que uno abra los ojos para que todos se cuestionen el miedo. Joe Profasi gobernó con rezos, pero también con cuchillos, con misas y con cadáveres. Su legado fue una mezcla de santidad y sangre, y por eso su caída fue más simbólica que táctica. En las prisiones, algunos viejos soldados aún colgaban su foto junto a un crucifijo, como si fuera un santo patrón de los capos. Porque en la calle los mitos no mueren, se transforman. Y Profasi, aún desde el más allá, seguía generando respeto. Las calles susurraban su nombre. En Brooklyn, algunos ancianos aún decían: cuando Profasi mandaba, había orden. Y es que hasta el caos tiene su estructura cuando el miedo está bien administrado. Pero el tiempo no perdona. Y la mafia, como el reloj, gira sin parar. Años más tarde, los Colombo enfrentarían su propia decadencia. Intervenciones federales, traiciones internas y guerras intestinas. Pero todo comenzó ahí, en ese momento en que un don murió y dejó tras de sí una iglesia vacía y un altar lleno de balas. Joe Profasi no fue el más violento, no fue el más visible, pero fue uno de los más temidos. Y en ese mundo eso vale más que 1000 titulares. Fue el don que oraba antes de mandar a matar, el que creía que Dios perdona, pero la mafia jamás. Dicen que el verdadero poder es el que no se ve, y Profasi lo entendía. Por eso sus rezos eran en voz baja, pero sus órdenes retumbaban como truenos en los callejones de Nueva York. Dicen que si la mafia fuera una religión, Joe Profasi sería el papa, porque su palabra era ley, su fe era el dinero y su altar las calles de Nueva York. Pero hasta los santos tienen enemigos. Y a Profasi los herejes le salieron de su propia iglesia, que el don se forraba con las cuotas religiosas, pero no soltaba ni un centavo cuando sus hombres necesitaban pan. Así comenzó la guerra civil más sucia de la historia mafiosa, la rebelión de los Gallo. Los Gallo secuestraron a varios capitanes de Profasi, exigiendo cambios en el poder y parte del pastel. Pero Profasi no negociaba con rebeldes. Respondió como respondía un viejo de la vieja escuela, con sangre. Mandó a desaparecer a varios enemigos con métodos tan creativos que ni Hollywood se atrevió a copiarlos. Mientras tanto, en las calles, la tensión se sentía como una cuerda apretada en el cuello. Restaurantes, clubes, funerarias, cualquier lugar era terreno de guerra. Pero Profasi, firme desde su trono, seguía operando con la frialdad de siempre. Rezaba a su manera, contaba billetes con rosario en mano y nunca dejaba de repetir: la familia es lo primero y yo soy la cabeza de la familia. Pero el reloj no se detiene ni para los grandes. En 1962, Joe Profasi perdió su última batalla.
pero no fue en las calles ni en los tribunales. Fue en su propio cuerpo. Un cáncer de hígado lo mató lentamente, como si el destino quisiera que el viejo mafioso sintiera en carne propia lo que tantas veces hizo sentir a otros. Murió rodeado de riqueza, poder y respeto, pero también de traición, guerra interna y un legado que dividió su propia creación. Su muerte no calmó las aguas. Al contrario, abrió paso a nuevas guerras por el trono. El imperio Profasi cambiaría de nombre, pero nunca de esencia. Años después, esa misma familia sería conocida como la familia Colombo. Profasi se fue, pero dejó un molde, el molde del mafioso empresario, del don que usaba la religión como armadura y el negocio como religión. Dejó un legado donde las oraciones eran códigos, los santos eran pistoleros y el evangelio, la lealtad absoluta. Y como siempre, aquí no se glorifica la mafia, se cuenta la verdad. Porque muchos dicen que vivir como un jefe suena bonito, hasta que entiendes el precio de tener enemigos en cada esquina y la paranoia durmiendo contigo. Así que si te gustó esta historia, comenta a quién quieres que contemos en el próximo video. Y si tu comentario sale seleccionado, te vamos a mencionar con nombre y todo, como debe ser en esta familia. Aquí narramos con respeto, con calle y con verdad. Valentino History, fin del juego.